esa necesidad que siente todo ser humano de sentirse seguro, de sentirse protegido. La sensación o el deseo de sentirse seguro, protegido, es una sensación o un instinto que es natural o que es congénito en todo ser humano. No en todos los seres humanos esa sensación se manifiesta de igual manera. Hay algunos seres humanos que necesitan o expresan con mayor intensidad esa sensación de sentirse protegidos, dependiendo cómo está constituida, entre otras cosas, su estima, entre otras cosas, cómo está la fortaleza mental que tenga y sobre todo cómo esté constituida su fe. La fe es un conocimiento que nos permite fortalecer nuestra sensación de seguridad. En la medida que nosotros conocemos a Dios, por eso digo que la fe es un conocimiento, porque cuando hablamos de fe, hablamos de esa relación con Dios que me permite conocerle no solo a través del estudio de su palabra, sino también a través de construir una relación personal con Dios por medio de la oración y por medio de el ayuno. Entonces, ese conocimiento que se construye a partir de adquirir el conocimiento de Dios es un conocimiento que va fortaleciendo tu sensación de seguridad, porque en la medida que nosotros sabemos quién es Dios y que Dios está por nosotros y con nosotros, nosotros podemos experimentar esa sensación de seguridad y de confianza. Entonces, el ser humano, les decía, que no expresa esta sensación de seguridad o de inseguridad en igual forma. Hay algunas personas que manifiestan su necesidad de seguridad, de confianza y de protección en mayor intensidad que otras, sobre todo personas que están atravesando circunstancias donde se sienten vulnerables. Creo que es un tema que viene muy oportuno porque precisamente en estos tiempos donde el ser humano parece sentirse o parece no, se siente vulnerable ante una amenaza mundial de un virus que todos conocemos como el COVID-19 y frente al cual la ciencia y los expertos nos han dicho que el ser humano no tiene cómo contrarrestar o no hay ninguna medicina, no hay ninguna invención científica que permita contrarrestar los efectos que genera este virus. Más allá de la autoprotección del sistema inmunológico de cada ser humano, en la medida que ese sistema inmunológico se encuentre en óptimas condiciones. Entonces, pareciese que esa situación nos coloca en una situación de vulnerabilidad, porque nos sentimos expuestos, nos sentimos vulnerables ante un elemento extraño, un elemento exógeno, en este caso un virus. Eso aumenta nuestros niveles de necesidad de seguridad, aumenta nuestros niveles de necesidad de protección y de confianza. Esa necesidad de que es natural en el hombre de sentirse protegido, de sentirse seguro. Eso es correlativo a la sensación de inseguridad que nosotros vamos sintiendo ante esa vulnerabilidad que evidenciamos. Sin embargo, sabemos que lo que es imposible para el hombre
es posible para Dios. Es en estos momentos de inseguridad, en estos momentos donde nos sentimos más vulnerables y expuestos, que debemos echar mano de la fe. Y debemos echar mano de la fe en Dios y entender que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, que Dios es nuestro protector. Dios se ha revelado en las escrituras a la humanidad como un Dios protector, un Dios que cuida de sus hijos, un Dios que cuida de sus escogidos, un Dios que no abandona a ninguno de sus hijos y que siempre está allí para cuidarles, para guardarles y para protegerles. Entonces, en estos momentos de crisis donde muchas personas han afrontado momentos de angustia, algunos han colapsado han tenido colapsos nerviosos. Conozco personas que actualmente tienen que permanecer sedados o medicados porque el nivel de estrés y los nervios que manejan no les permiten estar tranquilos por causa del coronavirus y por el temor a contraer el virus. Mas los que esperamos en Jehová estamos confiados. Los que creemos en Dios tenemos la certeza de que Él es nuestro protector y que Él es nuestro ayudador. Entonces, este tema de hoy me parece muy pertinente para la situación que estamos viviendo y que está pasando toda la humanidad. Vamos a ver lo que dice el Salmo 46. Este es un salmo escrito por los hijos de Coré y dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mire qué precioso salmo este. Mire qué hermoso salmo este. Los salmos en la Biblia representan cánticos. Y muchos de los salmos están basados en experiencias que ha vivido el salmista y expresa de esta manera la experiencia que ha vivido, las situaciones por las que ha atravesado y pone de presente su confianza en Dios. Regularmente los salmos comienzan de manera dramática, expresando la situación por la que ha atravesado el salmista. Sin embargo, el Salmo 46 comienza de manera distinta y comienza hablando de la provisión de Dios para con sus hijos y para con su pueblo en momentos de angustias y momentos de dificultades y tribulaciones. Comienza el Salmo 46 diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza.
Qué hermosa y qué gran afirmación la que hace aquí el salmista. Comienza declarando el salmista: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El salmista compara a Dios como las ciudades de refugio que había en Israel. En Israel existían 6 ciudades de refugio para aquellas personas que por accidente habían cometido un homicidio. Los homicidios pueden ser intencionales o pueden ser no intencionales. Cuando una persona se predispone y se dispone a matar a alguien, eso es un homicidio intencional. Pero aquella persona que mata a alguien sin ninguna intención, por ejemplo, una persona que sin saber va conduciendo un vehículo y por alguna situación pierde la mirada en algún momento y cuando reacciona encuentra a una persona y la arrolla. En principio, hablaríamos de un homicidio no intencional. Fue un accidente. La persona no tenía el deseo de causar daño a nadie ni de causarle la muerte. Por otro lado, tenemos entonces el que ya hemos mencionado, el homicidio intencional. Las 6 ciudades que estaban en Israel, 3 ciudades, cada una al lado de cada parte del Jordán. Y esas ciudades las constituyó Moisés y Josué con el objetivo de que allí se albergaran todas las personas, sean judíos, israelitas o extranjeros, que por accidente hayan dado muerte a otra persona. Y consistía en esas ciudades en que nadie podía tocarlos ni matarlos mientras estuvieran allí. ¿Cuál era el propósito de esas ciudades? Que las personas allí encontraran un amparo y una seguridad entre tanto los jueces resolvían su situación, para que los afectados con la muerte no buscaran o no procuraran matarle, para que no le quitaran la vida. Esas ciudades estaban distribuidas por el territorio para que toda persona pudiera acudir a ella en esas situaciones. Entonces el salmista, cuando dice Dios es nuestro amparo, lo que nos quiere decir es que Dios es como esa ciudad de resguardo a la cual nosotros podemos acudir cuando estamos en angustia, cuando estamos en tribulación. Dios es nuestro amparo. Dios es ese lugar que nos brinda seguridad en medio de la angustia, en medio de las aflicciones. Pero no solo es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. En medio de la angustia, cuando somos o nos sentimos más expuestos o más vulnerables, Dios no solo nos brinda amparo y protección, sino que se constituye en nuestra fortaleza. Él es la persona que nos genera esa confianza para sentirnos fortalecidos, para ya no sentirnos más expuestos o vulnerables, sino que en Dios somos fortalecidos. El mismo salmista David dijo: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sigue diciendo el Salmo 46, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué maravilloso. Dios
no solamente es nuestro lugar de refugio, nuestro amparo, también es nuestra fortaleza, pero a la vez es nuestro pronto auxilio. La palabra pronto está colocada allí de manera intencional por el salmista. Y es que el salmista quiere hacer un énfasis especial en que Dios está muy cercano de sus hijos. Dios no es un Dios que está lejano o distanciado de sus hijos o de sus escogidos. Dios es un Dios que está cercano y que a la menor sombra de amenaza en contra de sus hijos, allí está la respuesta pronta del Señor, porque Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No es que Dios esté distante y su respuesta a nuestras aflicciones, a nuestras angustias y a nuestra necesidad de amparo y protección sea tardía o demorada. No. Una vez se genera la situación que pone en riesgo nuestra seguridad, allí está cercano Dios para ser nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Maravilloso, maravilloso cómo el Señor está cercano a cada uno de sus hijos. Sigue el salmista diciendo, por tanto, no temeremos. La conclusión lógica a la que podemos llegar es que si Dios es nuestro amparo, si Él es nuestra fortaleza y está cercanos a nosotros para socorrernos de manera pronta en nuestras tribulaciones, entonces no tenemos nada que temer. No tenemos por qué sentir temor o estar atemorizados, porque Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿Por qué entonces hemos de estar atemorizados? ¿Por qué entonces hemos de estar angustiados? Si Dios está cercano. Y dice el salmista, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, de ríos sus corrientes alegran la ciudad, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Aleluya. Mire lo que dice el Señor aquí. Y mire esta afirmación del salmista. No importa qué tan dramática o qué tan terrible sean las tribulaciones, las angustias, las situaciones o circunstancias que estemos atravesando. Y el salmista narra aquí situaciones que parecen muy dramáticas. Dice, aunque la tierra sea removida, es decir, como si la tierra fuera meneada de un lugar a otro y se traspasen los montes al corazón del mar, que haya un gran terremoto y que aún la tierra sea transformada y sufra modificaciones. Tiemblen los montes a causa de su braveza, que hayan los terremotos más grandes. El salmista está colocando una situación en extremo dramática para concluir con una verdad que es la verdad que debe estar en el corazón de todos los que conocemos y confiamos en el Señor. Esta es la verdad. Dios está en medio de ella. Qué maravilloso. Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de sus hijos. No importa las dificultades, las circunstancias que esté atravesando el mundo entero, Dios está con nosotros. Salmo 121 dice, he aquí el que te cuida
no duerme, no se adormecerá ni se dormirá el que cuida a Israel. El Señor no espabila ni por un segundo cuando se trata de la protección y el cuidado de sus hijos. Él es un Dios que está cercano y pronto para auxiliarnos en nuestras tribulaciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice el versículo 7 del Salmo 46. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Allí podemos acudir, a Él podemos correr y refugiarnos en sus brazos, refugiarnos bajo sus alas. Allí, escondidos en el hueco de su mano, podemos permanecer porque Él es nuestro refugio. Venid y ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. Y comienza y sigue poniendo algunas situaciones de presente el salmista. Versículo 11 termina concluyendo la majestad de Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aquí el salmista dice Jehová de los ejércitos, conocido como Jehová Sabaoth, el Dios de todos los ejércitos celestiales y de todos los ejércitos terrenales. Para poner de presente que Dios es nuestro capitán y que quien está con nosotros es nada más y nada menos que el capitán en jefe de todos los ejércitos celestiales y de todo lo que hay en la tierra. Tanto el ejército del cielo como el ejército de la tierra está bajo la potestad de Jehová de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Maravilloso este salmo que nos anima a tener confianza y seguridad en el Señor. Este salmo nos anima a hallar consuelo en Dios cuando el horizonte aparece oscuro y amenazador. Menciona para alabanza suya las grandes cosas que ha hecho Jehová de los suyos contra sus, a favor de los suyos contra sus enemigos. Asegurarnos de que el Dios que ha glorificado su nombre lo volverá a glorificar aún. Al cantar este salmo, hemos de animarnos a esperar que mediante Cristo seremos más que vencedores. El Salmo 27 es un salmo escrito por el rey David. El rey David fue una persona conocida por su valentía, por su valor. Era una persona fuerte en batalla. Todos conocemos la historia de David frente a Goliat y de cómo el pueblo de Israel estaba atemorizado en aquel campamento frente a la presencia de Goliat por su estatura, porque Goliat era un gigante. Y David llega de repente, ni siquiera era un soldado, David era un pastor de ovejas. Dice, ¿quién es este incircunciso que está tentando al ejército del Dios de Israel? Y todos ya sabemos cómo terminó la historia de David y Goliat. Y luego cuando leemos las escrituras vemos que David sí, pero también David fue una persona que sufrió muchas persecuciones, que vivió en riesgo de muerte constantemente. Era una persona que debía gran parte de su vida la pasó huyendo del rey Saúl. Luego, cuando fue rey, también tuvo algunos adversarios que se levantaron contra él y procuraron matarlo. Así que David era un hombre no solamente experimentado en batalla, sino que también era un hombre que había sufrido
muchas persecuciones, aflicciones y tribulaciones. En una ocasión, David tuvo que huir a la ciudad natal de Goliat, y para que no lo mataran, David se tuvo que hacer pasar por un loco, un desquiciado mental. Y dice el relato bíblico que David andaba por las calles hablando incoherencias y dejando que la baba y la saliva corriera por su barba, de tal manera que todos lo confundieran con un loco, para de esa manera poder salvar su vida. Entonces, quien escribe este salmo es una persona que había aprendido a confiar en Dios, que a pesar que era un guerrero y una persona de mucha valentía, reconocía que su confianza estaba puesta en Dios y que Dios era su fortaleza. Comienza, comienza el Salmo 27 diciendo esto: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? El salmista aquí utiliza el género poético repetitivo para hacer énfasis en dos ideas que son paralelas. Hace dos preguntas que son semejantes. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizar? Luego de haber, previo a haber hecho una declaración con la cual inicia este salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. Está hablando un hombre que por mucho tiempo vivió escondidos en cuevas y en los grandes peñascos. Cuando David era perseguido por Saúl, David se iba a los grandes peñascos y a las cuevas y allá se escondía. Lugares donde era muy difícil llegar y donde solamente llegaban las cabras monteses. En una ocasión, Saúl entró a la cueva donde estaba David, pero esa cueva estaba completamente oscura, de tal manera que él no se percató que David estaba allí. Y David tenía la oportunidad de matarle, pero no lo hizo, porque dijo: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Y no solo no levantó su mano él, sino que no permitió que ninguno de los que estaban con él levantara su mano contra Saúl. Ese es un episodio muy importante para hablar de el respeto que debe haber frente a los hijos y ministros de Dios, a pesar de que estén actuando mal. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando David dice que Jehová es su luz, está hablando de un hombre que vivió, repito, en cuevas, en oscuridad por mucho tiempo, para esconderse de aquellos que perseguían su vida para acabarla. Entonces, en medio de toda esa oscuridad, el salmista reconoce que Dios era su luz, que a pesar de que él estaba en las más densas tinieblas, en lo profundo de esas cuevas donde la oscuridad se hace más densa, allí David encontró paz en el Señor y dijo: el Señor Jehová es mi luz. Y no solo es mi luz, sino que es mi salvación. No importa que yo esté aquí en esta cueva, no importa que esté atravesando estas circunstancias tan adversas, el Señor es mi luz y mi salvación. A veces atravesamos circunstancias de las cuales no vemos aparentemente una salida. O como se dice coloquialmente, no vemos una luz al final del túnel. Pero déjeme decirle, querido amigo, querido hermano, que sí hay esa luz.
Pero para poder encontrar esa luz al final del túnel, tenemos que dirigir nuestra mirada hacia la persona y hacia el lugar correcto. Tenemos que levantar nuestra mirada hacia Jesús, poner nuestra mirada en Él para que de Él mane la luz y mane la protección y salvación que necesitamos. Él es nuestra luz. Él es nuestra salvación. Él y nadie más. Dice el profeta Isaías en su libro, porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay quien salve. En el Nuevo Testamento leemos en el Evangelio de Juan una palabra que dice, fuera de ti nada podemos hacer. Así somos nosotros lejos del Señor, lejos de nuestro amparo, lejos de nuestra salvación y de nuestra fortaleza. Cuando estemos pasando circunstancias adversas, en el momento en que nos sintamos más vulnerables, cuando pensemos que ya no hay remedio y salida alguna, debemos volver nuestra mirada a Dios. Esos momentos donde parece que todo ha acabado, son momentos que llegan porque hemos puesto nuestra mirada en las personas equivocadas. Hemos puesto nuestra mirada en el lugar equivocado. Hemos pensado que tal vez algunos amigos nos van a salvar. Hemos pensado que tal vez nuestras riquezas y nuestras posesiones nos podrán salvar. Pero llegarán circunstancias donde nuestros amigos no podrán hacer nada, aunque quisieran hacerlo. Llegará un momento en que nuestro patrimonio y nuestras riquezas no podrán salvarnos. Nuestros seres queridos tampoco podrán hacer nada por nosotros. En ese momento, cuando todo lo material y todo lo humano resulta ineficaz, entonces es cuando la luz y la salvación de Dios destella y despunta con mayor fuerza. Es en esos momentos que debemos levantar nuestra mirada hacia Dios, que es nuestra luz y nuestra salvación. Versículo número 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Mire el salmista la confianza que tiene en el Señor. Esa es la confianza que se genera cuando nosotros conocemos al Señor. Sabemos quién es nuestro Dios. Es la confianza que usted tiene en aquella persona que ha conocido de toda la vida. Cuando usted tiene un amigo, tiene un primo, tiene un hermano, tiene un padre, tiene una madre, a la cual usted ha tratado, con la cual usted ha interactuado, una persona a quien usted ha conocido de toda la vida y que conoce muy bien
su forma de ser, conoce muy bien sus valores, conoce muy bien sus principios. Entonces, frente a alguna circunstancia, usted puede tener confianza de que esa persona no le va a fallar o no le va a defraudar. Es la misma confianza que se construye a través de una relación con el Señor. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios a partir de la construcción de una relación personal con Él, relación que se edifica poniendo el fundamento de las escrituras, del conocimiento en su palabra y que se erige sobre la oración. Entonces nosotros podemos estar tranquilos y confiados que aunque contra nosotros se levante guerra, que aunque un ejército acampe a nuestro alrededor y aunque personas malvadas se levanten para perseguirnos, ellos tropezarán y caerán. Nosotros estaremos confiados porque sabemos que el Señor nos guardará. Él nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él nos ocultará en lo reservado de su morada, de tal manera que nuestros enemigos nos buscarán y no nos hallarán. No nos encontrarán porque el Señor nos ocultará en lo reservado de su morada, en ese lugar más íntimo, donde nadie puede llegar. Allí nos ocultará el Señor. Y no solo nos ocultará en lo más íntimo de su morada, sino que nos colocará, dice el salmista, sobre una roca en alto. Esa roca en alto hace referencia a esos grandes peñascos y rocas donde se ocultaba David, donde nadie podía llegar, solamente las cabras monteses que tienen unas pezuñas y unas patas diseñadas para poder escalar hasta allá. Esa es la roca alta de la cual habla el salmista. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Una de las formas de nosotros estar confiados y de generar confianza y tranquilidad es alabando al Señor. Cuando nosotros comenzamos a alabar al Señor, a entonar himnos y cánticos, el Señor envía a nuestras vidas un gozo y con ese gozo una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesús le dio a sus discípulos antes de partir: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No es una paz que es pasajera. La paz que viene del Señor es una paz que sobrepasa el entendimiento y la razón humana. Es la paz y la tranquilidad que se siente en medio de las más difíciles condiciones. Es la paz que siente el ser humano aunque esté pasando por las circunstancias más adversas que un ser humano pueda imaginarse. Es la paz y la tranquilidad que siente una persona que está viviendo momentos de tribulación y de angustia. Esa paz que señala el salmista cuando dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No importa si son miles, si son cientos o si son millones los que se levantan en contra nuestra. La paz que sobrepasa todo entendimiento nos lleva a un estado de seguridad y tranquilidad en el Señor. En una ocasión, el profeta Elías, que profetizó en los tiempos del rey Acab y que estaba siendo buscado por el rey Acab para matarlo, porque la esposa del rey Acab, Jezabel, desató una matanza contra todos los profetas de Jehová. Y en una ocasión se encontraron, era el profeta, perdón, Eliseo, no Elías, el profeta Eliseo iba con sus siervos Giesi y se encontraron con unos soldados. Y el siervo del profeta Eliseo se llenó de mucho temor y dijo para sí, pensó que había llegado la hora de su muerte y que iba a fenecer en manos de esos soldados. Eliseo oró y le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Dice la escritura que en aquel instante los ojos del siervo fueron abiertos y comenzó a ver legiones de ángeles que estaban a favor de ellos. Y eran miles de ángeles los que estaban alrededor de ellos para cuadrar. Esa es la confianza que tenemos, que nunca estamos solos. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra, dice la Sagrada Escritura. A sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Debemos tener, amigos, la seguridad de que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. El apóstol Pablo en el Nuevo Pacto escribe y dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Dios de los ejércitos está con nosotros, el que comanda las legiones celestiales y el que comanda las legiones terrenales está con nosotros, entonces, ¿quién puede hacernos daño? ¿De quién hemos de atemorizar? Este Salmo de David nos da ánimo para que siempre esperemos de Dios su favor y su gracia, para que siempre confiemos en Él, especialmente en momentos de apuro, ya que siempre nos beneficiará. Ahora vamos a leer un salmo que es muy conocido. Creo que en alguna ocasión todos lo hemos llegado a leer, el Salmo 91. Dice este salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Fíjese que aquí concretamente el Salmo 91 nos habla de la peste destructora. Nos habla de una pestilencia. Nos habla de algo que no es, que no está contenido en un cuerpo animal o un cuerpo humano o en un cuerpo celestial. Nos habla de la pestilencia. Tal vez tú estés hoy muy angustiado porque ves las noticias y de cómo el coronavirus ha tomado la vida de muchas personas.
pero el Señor hoy quiere brindarte la paz y la tranquilidad y hacerte saber que Él cuida y guarda a sus hijos, que Él ha puesto a sus hijos bajo su abrigo y que en Él debemos confiar. Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El Señor nos guardará para que el mal no nos toque y nos haga daño. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El Señor aquí, el salmista aquí, perdón, haciendo un símil de lo que son los cuidados del Señor, o una comparación de lo que son los cuidados del Señor con los cuidados que la gallina da a sus polluelos. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Si usted ha tenido la oportunidad de ver una gallina cubriendo a sus polluelos, verá que la gallina extiende sus alas y arropa con sus alas a sus polluelos para resguardarlos del mal, para cubrirlos. Así dice el salmista que nos cuida el Señor. Jesús, días antes de su muerte, también hizo una comparación muy parecida a esta, cuando lloró sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste. En otras palabras, el Señor Jesús estaba diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise cuidarte, tú que matas a los profetas. El Señor envió cientos de siervos y de profetas al pueblo de Israel para advertirles que se apartaran de su pecado, porque si no perecerían, pero no escucharon. Ellos cerraron sus oídos para no oír las palabras del Señor. Endurecieron su corazón y pusieron sus rostros como pedestales delante del Señor. Y a causa de su corazón endurecido vino la destrucción. Y por ello derramó sus lágrimas el Señor y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no dejaste. Así nos cuida el Señor. Así nos guarda el Señor. Bajo la cubierta de sus alas, allí estamos seguros. Escudo y arca es su verdad. No temerás, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Nuevamente, el salmista menciona la palabra pestilencia, ni mortandad que en medio del día destruye. Esta pestilencia del COVID-19 ha desatado una mortandad en el mundo entero. Pero el salmista nos dice aquí, no temamos, confiemos en el Señor. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro ayudador y nuestro protector. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí dice nuevamente el salmista, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ninguna plaga tocará nuestra morada si estamos nosotros bajo la cubierta de sus alas. En las manos, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Te pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Maravilloso. Les decía que el Señor no es un Dios que está lejano o distante o indiferente frente a las circunstancias adversas que viven sus hijos. Fíjese que el Señor no dice que es que sus hijos no van a sufrir adversidades o no van a padecer persecuciones. El Señor Jesús le dio a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. El Señor les dijo: confíen. Y la confianza está basado en esto, en esta declaración que encontramos aquí. El Señor dice: con Él estaré yo en la angustia. Es que mientras estamos en ese valle de sombra de muerte, mientras estamos atravesando ese sendero oscuro, mientras estamos caminando al borde del abismo, no vamos caminando solo. El Señor está con nosotros. Él no nos desampara, Él no nos... En medio de esta circunstancia que estamos viviendo hoy, el Señor no nos abandona. Pero quiero hacer énfasis también en algo. Dice la Escritura que el Señor establecerá diferencia entre quien le sirve y quien no le sirve, entre quien le busca y quien no le busca. Claro que el Señor establece diferencia entre sus hijos y quienes no son sus hijos. ¿O acaso usted, si es padre de familia, trata igual a personas que no son nada suyo, los trata igual a sus hijos? Puede que no trate mal a los extraños, y no estoy hablando de que usted deba tratar mal a los extraños, pero con sus hijos usted tiene preferencias y tiene un trato diferente. Se nota la diferencia entre sus hijos y quienes no son sus hijos. Por eso dice aquí el salmista: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de aquellos que maquinan el mal, de aquellos que no han puesto a Dios como su Señor, como su Salvador. Las personas van a ver la diferencia, van a ver la recompensa entre uno y otro. Mientras nosotros, los hijos de Dios, estamos resguardados y bien seguros bajo la cubierta de sus alas, llevados en nuestro camino por ángeles a favor nuestro y acompañados del mismo Señor en nuestros momentos de angustia. Aquellos que han despreciado la provisión de Dios tendrán también su recompensa. Queridos amigos y queridos hermanos, reitero el llamado a que confiemos en el Señor, a que pongamos nuestra mirada en el lugar y en la persona correcta. No pongamos nuestra mirada en el gobierno. No pongamos nuestra mirada actualmente en la ciencia médica, porque allí no está la solución. El gobierno no tiene la solución para esta situación que se está viviendo, así como tampoco tiene la solución para lo que se va a generar después de esto, porque esperan momentos de escasez de alimentos y vienen momentos también donde muchas empresas cerrarán. Pero el Señor es nuestro proveedor. En Él confiamos. No seremos
conmovidos. Tal vez tú estás buscando la solución a tu situación en las personas equivocadas. Vuelve tu mirada al Señor. Él es tu amparo y tu fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Terminamos con el Salmo 40, capítulo, del versículo 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mire qué maravilloso este salmo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Imagínese cuán angustiado y desesperado estaba el salmista. Y describe esta situación como si estuviera en lo más profundo de un pozo, sin escapatoria y sin salida alguna, pensando que allí perecería. Pero dice: de allí me sacó el Señor y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios en mi boca. Esa alabanza y ese cántico que genera el gozo y el gozo que produce la paz en el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el gozo y la paz que el Señor hoy quiere colocar en cada uno de nosotros, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Si usted ha escuchado esta enseñanza, quiere poner su mirada en Dios y decirle: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi luz y mi salvación. Yo lo invito a que allí donde usted está, haga esta oración conmigo y repita después de mí: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti acudo en estos momentos de angustia para que tú me guardes así como la gallina guarda sus polluelos debajo de sus alas. Señor, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos defiendan. Defiende tú, Señor, nuestra vida. Defiende nuestros ingresos. Defiende nuestros recursos. Defiende nuestra salud. Señor, que nuestros empleos, nuestros recursos y nuestros ingresos no caigan en manos del devorador. Y que nuestra salud y nuestra vida no caiga en manos de la peste destructora. Señor, escóndenos en lo más reservado e íntimo de tu morada. Allí ocúltanos, Señor, y guárdanos de todo mal y de todo peligro. A ti volvemos nuestra mirada y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Trae paz, trae gozo a nuestros corazones y coloca una alabanza en nuestros labios. En el nombre de Jesús lo hemos pedido todo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Que Dios les Amén. bendiga a todos, queridos Amén. amigos.
Amén, queridos amén. hermanos. Bendiciones.